De entrada, ayer le contábamos a ustedes sobre el tema de Trump y la cancelación de los programas de alimentación para las familias, que es, le contamos la historia que traía en la portada del Times. Ahora lo trae otro ángulo, The Wall Street Journal, de lo que está sucediendo realmente en los albergues, porque eso empezó ya. En este texto que publica hoy otro diario estadounidense, bueno, de hecho estaba viendo que hay un tercer texto, porque es ¿cómo se atreve? Bueno, porque pues, así son, pero le cancela a millones de personas los bonos para alimentación. Y es una cosa que pues no das crédito hasta que no sucede. Bueno, está sucediendo en Estados Unidos. Bueno, justamente el periodista Dan Frosch inicia su historia en Albuquerque, Nuevo México, con Sara Aragón, que observa la creciente fila de personas que serpentea por la avenida central, esperando su ración de alimentos: melones, frijoles, pintos, bagre congelado. Sara se pregunta cómo podrá alimentar a tanta gente. Este año, dice este texto, el gobierno federal de Estados Unidos ha cancelado las entregas de alimentos y recortado cientos de millones de dólares en ayuda anual a los bancos de alimentos. Para Aragón, la jefa del programa del Banco de Alimentos Roadrunner, la mayor organización benéfica de alimentos de Nuevo México, esto ha significado perder más de 7 millones de libras, que sería algo así como 3.5 millones de kilos de alimentos con los que contaba. La megapropuesta de ley del presidente Donald Trump, aprobada a principios de este mes, incluye recortes a los cupones de alimentos, ahora conocidos como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP, por sus siglas en inglés, de acuerdo con este texto que se publica hoy en The Wall Street Journal. Y te sugiero que vayamos a un video que les hemos preparado para que lo vean ustedes. No das crédito hasta que... Bueno, ese es Estados Unidos, Alejandro. Eso es Estados Unidos. Y ese es Trump afectando a Estados Unidos. Así es. En Albuquerque, Nuevo México, Sara Aragón observa la interminable fila de personas en la avenida central esperando su ración de alimentos. Melones, frijoles, pintos y bagre congelado son algunos de los pocos recursos disponibles. Como jefa de programación del Banco de Alimentos Roadrunner, Aragón sabe que este año será aún más difícil. El gobierno federal ha recortado cientos de millones en ayuda, dejándola sin 7 millones de libras de alimentos que esperaba distribuir. Estos recortes forman parte de la megapropuesta de ley del presidente Trump, que también reduce fondos al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP por sus siglas en inglés. Mientras tanto, en New York Times, el periodista Tracy Kidder advierte que Estados Unidos ha entrado en una nueva era de hambre, con 1.2 billones de dólares menos en programas sociales en la próxima década. Parte de esos fondos se redirigen a políticas migratorias más duras, agravando la crisis alimentaria. Los bancos de alimentos ya estaban sobrecargados antes de estos recortes. Ahora enfrentan una demanda aún mayor sin saber cómo cubrirla. No sé qué tan creativos podemos ser para que la situación se alargue, confiesa Aragón. Las solicitudes de ayuda, especialmente en hogares con niños, han aumentado drásticamente, impulsadas por el fin de los apoyos pandémicos y la inflación en los precios de la comida. Según Feeding America, más de la mitad de los bancos de alimentos reportaron un aumento en la demanda en abril de 2024 comparado con el año anterior. Peor aún, el Departamento de Agricultura canceló millones de libras de envíos destinados a personas de bajos ingresos. Otro programa que ya apoyaba a agricultores locales con 500 millones de dólares también fue recortado, dejando a los bancos con menos recursos para comprar alimentos frescos.
Algunas organizaciones, como la de Sherry Hooper, han abierto nuevas despensas para hacer frente al aumento de visitantes. En 2019 registraron 59,000 visitas. En 2024 superaron las 193,000, pero incluso esos esfuerzos son insuficientes. Una entrega de 250,000 libras de alimentos fue cancelada este año, dejando a miles sin opciones. Los líderes de bancos de alimentos temen que los recortes al SNAP empeoren la situación, forzando a más personas a depender de la caridad. La nueva ley endurece las reglas para acceder al SNAP. Ahora, adultos sanos entre 54 y 64 años deben trabajar 80 horas mensuales para calificar. Además, cuidadores de niños mayores de 14 años ya no están exentos. Los republicanos argumentan que estos cambios promueven la autosuficiencia, pero los críticos señalan que solo dificultarán el acceso a alimentos para quienes más lo necesitan. Aunque algunos ajustes al SNAP entran en vigor de inmediato, otros cambios, como transferir parte de los costos a los gobiernos estatales, se implementarán gradualmente. Esto podría generar desigualdades entre estados, dejando a los más pobres con menos recursos. Mientras tanto, los bancos de alimentos, ya al borde del colapso, se preparan para una crisis mayor. Sara Aragón y miles como ella enfrentan un dilema imposible: ¿cómo alimentar a una población creciente con menos recursos? Los recortes federales, combinados con una economía aún frágil, pintan un panorama desolador. Como dice Kidder, esta no es solo una crisis de hambre, sino un fracaso sistémico. Y mientras el debate político continúa, millones de estadounidenses siguen haciendo fila, preguntándose de dónde vendrá su próxima comida. Justo ayer el texto, estamos comentando, pues es que mucha gente cree que Estados Unidos pues es el país sin pobreza. No. O sea, aparte de que hay muchos migrantes que viven, millones, en condiciones de pobreza y pobreza extrema, está la pobreza formal reconocida por sus censos. O sea, los que censan a los estadounidenses pobres. Son 30 millones por debajo de niveles de pobreza, Álvaro. O sea, está pobreza y es lo que nosotros consideramos pobreza extrema. Eso es Estados Unidos. 30 millones es una población brutal. Tremendo. De hecho, en México andamos en esas cifras, Alejandro. De 30 millones. 30 millones. Sí. Entonces... ello es pobreza extrema, Álvaro. Claro, es una población más grande, son 200 y tantos millones de todas maneras, es una cantidad enorme. Insostenible. Para el país más poderoso del planeta. Que gasta miles de millones de dólares en entregar misiles a Israel y a Ucrania. A Ucrania ya. No, y en su propio aparato militar, que es una barbaridad. Pues eso es Estados Unidos. Eso es Estados Unidos también. Imagínate tú que al día, un día despiertas, vas a la tienda, compras el tomate 17% más caro. O sea, lo compraste... La semana pasada. Sí, 17% más caro. Porque eso es el impuesto que le pone Trump al tomate. O sea, voltea y le pone un arancel. Pues sí, para beneficiar a los 2 tomateros que hay ahí en Estados Unidos. Todo el arancel, todo el tomate, 2/3 partes, es un montón de tomate el que llega a Estados Unidos desde México. Que es el jitomate, que en unas partes se le conoce como tomate, en México mismo, y en otra parte, aquí en el centro de la República se le conoce como jitomate, y es el nombre correcto, hasta donde entiendo por la raíz. Hoy decía algo la presidenta, no abundó mucho en eso. Sí, el tomate en el centro de la República lo conocemos, el tomate como el verde. El verde, el chiquito, sí. El jitomate es nosotros como tomatillo. En el norte se le conoce como tomatillo, ese le decía uno tomatillo. Y el otro, el tomate rojo, que es jitomate, que tiene por la raíz, entiendo que es fruto con ombligo o algo así. Sí, porque es natural de México. Sí.
Sí, sí. El jitomate es una aportación al planeta. Sí. Y ahora esa aportación de México al planeta está siendo agredida. En realidad está agrediendo a México Donald Trump. Sí, sí, sí. Le pega a los consumidores estadounidenses, sí, pero en el fondo de lo que se trata es una agresión a México, punto. Y justamente después de que se hizo este anuncio por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, apenas 2 días después en los hechos, 3 días después de la carta de Trump a la presidenta Claudia Sheinbaum anunciándole que a partir del 1 de agosto va a imponer 30% de arancel a otros productos, pues ocurre esto. Y a eso se refirió la presidenta de México el día de hoy por la mañana. Escuchémosla. Pero no estamos de acuerdo. Eso, con esta medida que toma particularmente el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Es un acuerdo que existe, que ya se probó retirar, que lo retiraron y lo tuvieron que volver a incorporar por los impactos que tiene en la economía y en los consumidores de Estados Unidos. Segundo, el jitomate mexicano va a seguir exportándose aún con el arancel porque no tiene sustituto. O sea, la producción de mayor jitomate en Estados Unidos, jitomate decimos aquí en el centro, viene del náhuatl. En el norte le dicen más tomate, pero del centro al sur jitomate. Jitomate del náhuatl. Bueno, la mayor producción allá está en Florida y son principalmente esos productores quienes han estado pues buscando que se ponga arancel al jitomate mexicano. Entonces, número 1, no estamos de acuerdo. Número 2, de todas maneras se va a seguir exportando el jitomate mexicano. Y número 3, yo espero que la próxima semana podamos anunciar una serie de acciones que vamos a desarrollar con todas las asociaciones y todos los productores de jitomate. No quisiera adelantar, pero son en el marco del Plan México y vamos a dar distintas opciones a los productores de jitomate en nuestro país y a seguir peleando en Estados Unidos. Nosotros recuerden que tenemos una mesa de aquí al 1 de agosto y esperamos llegar a un acuerdo, incluido el tema del jitomate. Si el 1 de agosto no se llega al acuerdo, pues ya estaremos informando algunas otras acciones. Pero por lo pronto, seguir con el trabajo y apoyar a los jitomateros en un esquema especial dentro del Plan México que ya lo hemos trabajado. Hoy tiene reunión el secretario Verdegué con ellos y estamos haciendo una serie de planteamientos para la próxima semana. Queremos anunciarlos y ya los tenemos terminados. Igual para el tema del ganado. También vamos a desarrollar opciones dentro del Plan México para el ganado y este cierre de las fronteras que también es injusto desde nuestra perspectiva. Mucho tiene que ver con los productores de dónde son los productores en Estados Unidos, que son principalmente de Florida, el productor de jitomate en Estados Unidos. Los productores mexicanos hicieron muchísimas propuestas acompañados del secretario de Agricultura y el secretario de Economía para que el tomate de Florida tuviera su espacio en el mercado estadounidense y el jitomate mexicano. Entonces, esas propuestas siguen sobre la mesa. Y repito nuevamente, el mayor impacto va a ser para Estados Unidos, porque es muy difícil sustituir el jitomate mexicano, es decir, se va a seguir exportando. Para el porcentaje que pueda tener efecto, estamos trabajando con los productores para distintas opciones dentro del Plan México, que ya las anunciaríamos en su momento. Ahora, un poco también lo que quería continuar en la pregunta es, si con estas tarifas en el jitomate no observan en todo caso también en Estados Unidos la intención de, pues tal vez desgastar a la administración mexicana con el enfoque de estar acuerdo tras acuerdo, con anuncios. Es una de las, puede ser una razón, sí puede ser una razón. Nosotros pensamos que podemos llegar a un acuerdo.
pero nosotros nos tenemos que preparar para todos los escenarios, como lo hemos hecho desde el principio. Ahora, por las pláticas que tenemos la idea de que podemos llegar a un acuerdo, pero nosotros como gobierno y en coordinación con toda la sociedad, pues tenemos que tener alternativas. Bueno, este anuncio del gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Agricultura se produce en realidad unas horas después de la carta que el viernes envía Donald Trump a la presidenta de México, como le decía antes de esta respuesta de la presidenta de México.